Basadas en los 15 cantos graduales. Los cantos graduales, como les compartía el domingo pasado, eran aquellos que entonaban los peregrinos que recorrían lugares inhóspitos, lugares peligrosos, en los cuales se dirigían a Jerusalén. Y era un momento histórico y real, pero también nos habla y nos ilustra de la vida cristiana, de nuestro peregrinar aquí en la tierra, cómo debe ser el comportamiento del cristiano a través de esa ruta, la cual es Cristo, esa ruta que es el día a día de usted y mío aquí en la tierra, en la cual no recorremos el camino para ser salvos, sino porque ahora somos salvos. ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestro andar? ¿Cómo debe ser cada uno de nuestros momentos aquí en la tierra? Así como muchos de nosotros nos preparábamos para vivir, pero no nos preparábamos para tener ese encuentro con Dios. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, ya no tiene que prepararse para el encuentro, tiene que vivir conforme a un hijo o una hija de Dios. Y ayer hablaba con unas mujeres conocedoras de la palabra de Dios, y algunas de ellas habían nacido de nuevo. Y antes de que ellas hablaran de que eran hijas de Dios, les preguntaba, deme mínimo tres evidencias de que esa hija, ese hijo que usted dice que es suyo, es su hijo. Características externas y también desde el punto de vista comportamental. Y si usted le hiciera esa misma pregunta, ¿qué diría usted? Casi cosas similares, ¿no? ¿Como cuáles? El cabello, mire, decían algunas, mire, el cabello se parece a mí en el cabello. Otras decían en los ojos, otros decían en lo cansona, dijo una, porque yo soy cansona, yo canso a mi esposa. Él debe estar descansando porque estoy acá en la iglesia. Y mi hija se parece a mí también en cansona. En el caso de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, ¿cómo ve el mundo esas características de Dios que dicen que realmente tú eres una hija o un hijo de Dios? En la cual las personas, si bien tus familiares, tus vecinos, te conocen, pero ahora te conocen por un actuar que no es el mismo antes de conocer a Jesús. Y le decía a algunas de esas mujeres, Dios es mentiroso, ¿no? No, Él no es mentiroso. Dios no miente. ¿Tú eres hija de Dios? ¿Tú mientes? ¿Dices mentiras? Usted como hijo de Dios no puede mentir, no puede engañar, si usted es hija o hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, no puede ser una persona burladora. A lo contrario, Dios se ríe, pero Dios no es burlón. Burlón es desacreditar, denigrar del otro, de estar en una condición postrada. El ser humano por naturaleza tiene eso. Alguien se cae y es algo natural que nos riamos. Algunos disimulamos ahora más aún con el tapaboca. Tanto así que las películas muchas veces de Charles Chaplin se basaban en las caídas, ¿no? Y la gente se reía. Pero Dios no se ríe del dolor, no se burla de tu circunstancia difícil, de tus fracasos. Por el contrario, se duele y te extiende la mano. Ahora, eso es una forma figurada.
Cuando hablamos de que te extiende la mano, es que te da un día más de vida y te da consejeros, buenos consejeros para levantarte. Te da ese padre, esa madre, ese esposo, esa esposa creyente que te dice, sigue a Dios, busca el perdón. Y usted dice, no. Estás rechazando la mano extendida de Dios. Amados, y fue hermoso esos minutos con estas mujeres, en la cual terminé diciéndoles, bueno, entonces esas son tus hijas, estos son tus hijos, estos son tus nietos. Ahora vamos a suponer que ellos tienen ya una edad de 15 años, 15, 30 años, y usted va con ellos. Y cuando usted va con ellos en un lugar público, viene un grupo de personas que conocen a esa hija, a ese hijo, a esa nieta, a ese nieto. Y usted va con ellos, con su nieta, con su hija, con su hijo. Y viene ese grupo que conocen a su nieta y se le acercan a usted y a su nieto o a su hijo, a su hija, y le preguntan a su nieta, a su nieto, a su hijo, ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? Y su hija, y su nieto, y su nieta, su hijo dice, ni la conozco. Yo no sé por qué está aquí al lado mío. Ya sabes para dónde voy. Amiga, tú me dices que eres hija de Dios. ¿Y por qué has negado a tu Padre Celestial? Ellas me decían, no, yo asistía en Bogotá, acá no, acá estoy apartada, acá estoy llevando una vida, ¿verdad? Cerveza, alcohol, desórdenes. Así, y peor aún, se siente Dios, así como te ilustraba que si tu hija, tu nieto te niega delante de los demás, así estás haciendo tú también, si eres hija de Dios. Y cada vez que usted y yo como hijos e hijas de Dios pecamos, estamos diciendo, Dios, no te creo. Soy hijo de Dios en ciertos lugares o en ciertos momentos. ¿Es fuerte la palabra? Claro que sí. ¿Es confrontante? Claro que sí. Pero si somos hijos e hijas de Dios, pese de que mis hijos, Josué, Camilo, etcétera, en algún momento procedan de una manera en la cual usted y yo como padres decimos, pero ¿a quién salió este niño? ¿Se ha dicho o ha escuchado esa frase? Yo no sé a quién salió, si en mi casa no se escucha ninguna grosería, si en mi casa... Dios no dice eso, nosotros sí. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que escudriño la mente y el corazón, y quiero que tú cambies, y quiero que tú mejores, que todos los días te parezcas más a mí a través de la palabra que es espejo y lumbrera y lámpara para nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace. Y Pablo lo resume diciendo que el que empezó la buena obra en nosotros la llevará a feliz término, la perfeccionará. Si todavía no nos ha llamado, todavía necesito, mis amados hermanos, parecerme más a Jesús. Necesito parecerme más, no a Andrés de Arco González, ese pastor que Dios utilizó para alimentarme y edificarme. No parecerme al maestro del seminario bautista reformado. No, necesito parecerme más a Jesús. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y Jesús crezca. Por eso estamos acá. Y por eso algunos de pronto no están acá. Volviendo al pasaje, el tema en el cual el Señor nos quiere hablar es el peligro de la lengua. El peligro de la lengua. Ahora,
¿Qué peligro puede haber en la lengua? En el pasaje de la recopilación bíblica dice: plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. O sea, no es la lengua en sí, de el sentido del gusto, sino el uso y el mal uso que se hace de las palabras, del hablar, ¿sí? Del hablar. Santiago capítulo 3 le dedica a Santiago, ese hermano adoptivo de Jesús, hablar de la lengua. Pero ¿por qué aquí los peregrinos y por tanto nosotros que vamos a tener ese encuentro con Dios debemos tener cuidado con la lengua engañosa? Y nos dice, mis amados hermanos, en el primer versículo dice: a Jehová clamé estando en la angustia. En la angustia. Y sigue diciendo: y él me respondió. Qué hermoso cuando usted clama a Dios. Y usted debe clamar. Pero la palabra de Dios no se queda diciendo clama, clame. Y clamar es invocar. Cuando habla de invocar, es dirigirse a alguien específicamente. Me hago entender. Si aquí, Dios nos guarde, ¿no?, se forma un incendio, muchos dirán: auxilio, socorro. Bueno, eso es clamar, pero invocar como término aquí en la escritura, clamar, es invocar. Si es un incendio, ¿quiénes son los que debemos llamar? Bomberos. A los bomberos. Y por eso en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 20 dice: a Jehová. Y él que respondió. Él va a responder. No se quede solamente creyendo que usted está invocando a Dios, sino que ese Dios, de manera usted directamente, Él va a responder. Hay personas que invocan el ocultismo, otros invocan el satanismo, otros invocan el humanismo y así. Pero la respuesta que reciben es temporal e incluso crea dependencia en las personas. Pero la que viene de Dios dice: y respondió. Ahora, cuando nos habla de invocar es llamar. Llamar, hay una línea divina, una línea, así como usted tiene el operador de Claro, el operador de Movistar y así sucesivamente, todos esos operadores, hay una línea divina que muchos hermanos y hermanas en la sabiduría que Dios le ha dado lo han considerado así, y Dios no lo quiere llamar así. La palabra clamar es invocar, llamar, llama. ¿Sí? Y nos dice Jeremías 33:3, un pasaje bastante conocido. ¿Llama a quién? Al vecino. ¿Llama a quién? A tu papá. ¿Llama a quién? A la abuela. No, llama a mí, dice Dios, y te responderé. Nuevamente confirma lo que dice el Salmo 120, versículo 1. Él responde. Una de las evidencias de que Dios es real es que Él creó todo. Y crear todo quiere decir que la creación, como nos dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El hombre no puede replicar lo que Dios hizo. Puede imitar a través de un cuadro en un lienzo o a través de una escultura, pero no le puede dar vida. Es algo inerte. Es algo que no va a tener vida, no va a tener reacción. Solamente Dios puede hacer eso. Pero aún así el hombre dice: no, hay una evolución. No, esto surgió por un accidente, por una energía, por una gran explosión. Y por eso Dios no guarda silencio. Y te dice: habla conmigo, llámame, yo voy a responder. Cual sea el motivo, la circunstancia, yo voy a responder. Y Él responde. Y es una de las evidencias fuertes
que el hombre no puede refutar, es decir, no puede negar. Muchas veces, frente a circunstancias en la cual dice la Escritura, en la cual Elías se enfrentó a más de 900 profetas contrarios a Dios, Baal y Acera, muchos, y él era el único profeta de Jehová, de Dios, el único y verdadero. Y Dios lo envió a restaurar el altar que estaba arruinado. Y habla de altar tu corazón, mi corazón, las circunstancias de la humanidad. Fue restaurado. Y las circunstancias eran la cual al Dios que respondiera con fuego. Ese es el único y verdadero Dios. Y para no alargar, dice ahí que Dios respondió con fuego. Y los que eran mayoría se flagelaban, los que eran mayoría daban alaridos, los que eran mayoría, y atardecía y el profeta decía: clamad, de pronto está de camino, clamad que de pronto está durmiendo, porque era el Dios que también el Baal representaba de la cosecha, del clima, y no hubo respuesta. Y así va a ser. Tal vez los 7 baños va a resultar. Tal vez la mata de sábila va a resultar. Cuando hablo de la mata de sábila no me refiero al cristal de sábila, ¿no? No, a la matica que colocamos en los rincones ahí. O la matica de la millonaria, ¿se acuerdan? Que muchos anteriormente y todavía. Tampoco te va a ayudar el escapulario. Tampoco te va a ayudar tus conocimientos intelectuales, tus títulos universitarios. Tampoco te va a ayudar tener esa cuenta de banco o tarjeta Gold, tarjeta oro. Tampoco te va a ayudar. Te va a ayudar circunstancialmente, como decimos popularmente, pañitos de agua tibia. Pero solamente Jehová responde. Amén. ¿Cuánto les ha respondido? A mí me ha respondido muchas veces. Llevo, para la gloria del Señor, llevo 46 años en la cual Dios me ha respondido cada petición que le he hecho. Amados hermanos, encontramos entonces esa línea divina en la cual los que estamos aquí como hijos e hijas de Dios debemos emplear. Llamar al Señor. Una cosa es orar y otra cosa es llamar a Dios, clamar. Y ese clamor es: Señor, aquí estoy, ya no tengo con qué salir adelante, ya no tengo fuerzas. Porque hablar es un diálogo, en el cual usted ora reposadamente, pero cuando usted clama, usted se derrama y hay lágrimas acompañando. O usted, volviendo a la ilustración del incendio, usted se queda así: ay, qué incendio, sí, vemos ahí. Ay, pero qué incendio, ¿no? ¿Será que se va a quemar? No, usted empieza a gritar, a pedir ayuda, bomberos. Por eso hay una diferencia entre orar, hablar con Dios y clamar, y la otra es suplicar, que es humillarnos. Señor, aquí estoy suplicando tu perdón, aquí estoy, Señor, tal como soy, que no merezco, Señor. Suplicar, porque usted no puede impresionar a Dios. Señor, acuérdate que ayer estuve predicando, acuérdate, y por eso me debes responder, ¿no? Mira que he llevado a cabo la labor que... No, usted no le va a impresionar a él. Y rápidamente, mis hermanos, nos dice el versículo 2, en la cual por qué debemos llamar. Y empieza a decirnos aquí el salmista: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Debemos llamar al Señor para que nos libre del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Cuando habla de labio mentiroso,
es aquella persona que se habitúa, tiene como repetición mentir, engañar, pero después nos hace una diferencia entre lengua fraudulenta. La lengua fraudulenta es aquella que planea decir algo que no es para tener un beneficio. Para tener un beneficio. A ver, ¿cuántas personas cuando van a llenar una hoja de vida se quitan la edad? Algunos. Yo no les dije a usted. ¿Cuántas personas añaden cosas que usted no hizo y dicen, no, yo tengo esto? No están. No tiene con qué justificarlas, evidenciarlas, sustentarlas. ¿Cuántas personas cuando están en la época del enamoramiento le dicen, te voy a amar para siempre? A ti no te va a faltar nada. Eso lo puede decir Dios, pero ninguno de nosotros. Ajá, así es. Nos llevan al cielo y nos hacen caer al suelo, no digamos al otro lado, no, al suelo, ¿no? Sí, las promesas que humanamente hacemos en el galanteo. Palabras. Por eso el Señor no se quedó en la palabra profética expresada verbalmente, sino que se hizo el canon, quedó escrita, perpetualizada, y ahora está en muchos, en casi todos los idiomas, porque la palabra escrita como palabra de Dios es multiplicada. Amén. Y encontramos entonces que Dios nos libre de lengua engañosa, pero también fraudulenta. Encontramos también que nos proteja, dice el versículo 3, dice, de todo aquello que es injusticia, que nos libre de todo y nos guarde aquello que es injusticia. Dice rápidamente, versículo 3, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Versículo 4, agudas saetas de valiente, como brasas de enebro. Aquí en el contexto y en el texto nos habla de esa planta que arde con un calor sofocante y continuo. Nos dice ahí que Dios nos guarde de esos juicios o prejuicios que muchas veces las personas van a hacer de usted y que hacían de esos caminantes. Ahora, vamos a meternos en el relato como tal. Cuando usted está haciendo, igual que estos peregrinos, recorren lugares, y lo vamos a ver más adelante, lugares inhóspitos. Inhóspito quiere decir que no habían pasado anteriormente personas por ahí. Y si hay caminos que ya eran conocidos, eran de personas, como vamos a ver más adelante, hostiles. Personas, como dice aquí, que son como fuego ardiente, que van a querer sofocarla o sofocarlo a usted con juicios a usted y prejuicios a usted, con señalamientos a usted. Y por eso también dice la Escritura frente a eso, en el versículo 5, ¿cuáles son esos lugares? El versículo 5 dice, ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Aquí nos habla en Ezequiel 38:2 y habla de esos lugares que estaban lejos y por lo cual de llegar a Jerusalén, cerca de Jerusalén, pero tenían que pasar por esos lugares hostiles para los de Israel, los de Judá. Amado hermano, amada hermana, el lugar donde estás trabajando son hostiles contigo. Hostiles, ¿qué quiere decir? Que siempre están en oposición, que siempre están buscándote un punto de quiebre,
o en tu propio hogar. Ayer una mujer me decía, he sentido el peso de ser una hija de Dios. Soy la única cristiana. Y ahora tú te metiste a eso, ahora es una fanática. Nos dice ahí los peregrinos, y nosotros como peregrinos aquí vamos a tener que vivir en lugares hostiles. Los hermanos y hermanas que Dios les ha puesto a ejercer un liderazgo siempre van a enfrentar lugares y personas hostiles. Porque le guste a usted o no, usted es un referente. ¿Referente qué quiere decir? Que las personas miran a Dios, a Jesús, pero a través de usted también miran a ese Dios, a ese Jesús, porque usted es una hija, un hijo de Dios. Y están a la expectativa si usted ha de caer, si usted ha de fracasar, si usted ha de fallar. Y muchas veces van a tener una expectativa de que suceda eso. Y los peregrinos aquí nos dicen que estando en ese recorrido de Mesec, sentían como un fuego ardiente y constante los señalamientos cuando ellos recorrían. La palabra de Dios nos enseña eso, que usted y yo, Jesús y Dios nunca nos dijo verdades en parte. No hay verdades en parte, hay verdades absolutas. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él ha de estar con usted y conmigo en esas circunstancias. Y encontramos, mis hermanos, ya para concluir sobre esto, que nos dice este hermoso pasaje. En primer lugar, nos dice el Señor, utiliza esa línea divina de llamar, de clamar, de invocar a Dios. Y Él va a responder. Pero de igual manera lo llamamos, lo invocamos para que nos libre de la lengua mentirosa y fraudulenta. Pero también que nos libre de esos lugares y de esas personas que van a querer desestabilizarla a usted y a mí. Pero de igual manera nos dice en el versículo 6, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así hablo, me hacen guerra. Invocamos, llamamos al Señor para que su paz, no la paz temporal que ofrece el mundo, en ese peregrinar nuestro sea con nosotros. El salmista dice, en paz, y asimismo, porque solo la pastilla tranquilizante, que no es mala, para dormir me hace descansar. No, tómesela. Pero ahí va más allá de la paz de descansar del sueño, sino aquella de que si seguimos durmiendo a la eternidad, vamos a estar con Él. Que si mañana abrimos nuestros ojos y vamos a estar con el Señor, ya no estamos enemistados con Él. Por eso muchas personas no creyentes no pueden dormir. Y si duermen se levantan peor, porque todavía no pueden levantar los ojos, como leíamos en el Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes, a ese Dios. Amado hermano, la paz de Dios está con usted. Amén. La paz de Dios está en su hogar, porque Dios de paz está con usted. Pero también aquellos que no siguen la paz le van a ser contrario. Le van a querer intranquilizar. Le van a querer agobiar. Y quiero leer en esta versión del Salmo 120, versículo 6, dice, busco la paz, pero cuando hablo de paz,
ellos quieren guerra. No se sorprenda que cuando usted le vaya a hablar del príncipe de paz, ellos le van a hacer la guerra. No ignore que cuando sus vecinos lo ven a usted en paz con Dios y con los demás, ellos se sientan incómodos y quieran hacerle la guerra. No se sienta sorprendido cuando usted le va bien en su trabajo e incluso no le vaya bien, pero usted tiene paz. Y su jefe y su compañero de trabajo esté incómodo. Porque usted, como dice el versículo 6, estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Pero usted es una mujer, un hombre pacífico. Amado hermano, amada hermana, este peregrinaje es un peregrinaje, como dice el poeta, que es una rosa pero que tiene espinas. No es esa rosa que se entrega y se regala sin espinas.